todo lo que Cristo ha mandado. De manera que al hacernos miembros de la iglesia, adquirimos el compromiso de cuidarnos mutuamente en relación a nuestra obediencia a Cristo como Señor y Rey de nuestras vidas. Recuerden lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 5: somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Es por eso que en el Nuevo Testamento encontramos tantos mandamientos de unos a otros. Ámense entrañablemente unos a otros. Primera de Pedro 1:22. Vivan en paz unos con otros. Primera Tesalonicenses 5:13. Prefiéranse unos a otros. Romanos capítulo 12 versículo 10. Edifíquense unos a otros. Romanos capítulo 14 versículo 19. Acéptense unos a otros. Romanos 12:16. Amonéstense unos a otros. Romanos 15:14. Preocúpense unos por otros. Primera los Corintios capítulo 12 versículo 25. Sírvanse unos a otros. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Sopórtense con paciencia los unos a los otros. Efesios capítulo 4 versículo 12. Sean bondadosos y compasivos unos con otros. Efesios capítulo 4 versículo 32. Perdónense unos a otros. Colosenses capítulo 3 versículo 13. Cántense unos a otros. Efesios 5:19, Colosenses 3:16. Anímense unos a otros. Primera Tesalónica 4:18. Confiesen sus pecados unos a otros. Santiago capítulo 5 versículo 16. Oren unos por otros. Ese mismo texto de Santiago. Hospedaos unos a otros. Primera de Pedro 4:19. Saludaos unos a otros. Romanos capítulo 16 versículo 16. Por citar algunos. ¿Y saben lo interesante? Todas esas exhortaciones se encuentran en cartas del Nuevo Testamento que fueron enviadas ¿a quiénes? A iglesias locales. Es en la iglesia local donde se debe practicar esto. Mis hermanos, esto nos hace ver claramente la responsabilidad que somos como parte de un mismo cuerpo. Citamos al principio Mateo capítulo 18 versículo 20, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros vemos ese texto fuera de contexto. No, mira, si nos reunimos 2 o 3 en casa el miércoles y estudiamos la Biblia y oramos juntos, que hay una iglesia porque Cristo lo dijo. No, mi hermano, léete el texto completo, porque el texto comienza antes. En Mateo capítulo 18 versículo 15 dice el Señor: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, ve con 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si los oyere a ellos, bien; si no los oyere a ellos, que son representantes de la iglesia, entonces dilo a la iglesia. Ven públicamente y díselo a la iglesia, a un cuerpo particular de cristianos, a un grupo de creyentes bautizados que componen una iglesia local. Y si él no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, vas a tener que excluir a esa persona de la membresía de la iglesia. Van a tener que retirarle la aprobación, o como decíamos una vez en una asamblea anual, tenemos que quitarle el pasaporte que lo cualifica como miembro de una de las embajadas del reino de Cristo en la tierra. No sabemos si esa persona es creyente o no, pero la iglesia como iglesia le está retirando su aprobación de que ciertamente es un creyente en Cristo. Y es en ese contexto que donde estén 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo, allí está Él aprobando lo que ese cuerpo local de creyentes está haciendo. No es cualquier grupo de personas que se reúnen a lo loco en un lugar y dicen: somos una iglesia. No, mis hermanos, eso no es una iglesia, es un grupo de cristianos, y está muy bien que lo hagan,
Es un grupo de cristianos estudiando juntos, pero allí no hay una conexión vital, no hay un compromiso de los unos con los otros, de tal manera que si esa persona comienza a caminar mal, va a tener que pasar por un proceso disciplinario en la iglesia. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Porque solo estamos dividiendo el filete. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente. Que se reúnen regularmente. Este grupo de creyentes de manera regular en el día del Señor se reúnen como iglesia, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 18, cuando os reunís como iglesia. Sí, somos miembros de la iglesia 24/7, pero es aquí que nos reunimos como iglesia. Al hacernos miembros de la iglesia, estamos asumiendo esa responsabilidad. Dios nos convoca, mis hermanos, es Dios el que nos convoca. Y yo siempre, yo sé que yo he dicho esto antes, pero hermanos, es que nunca deja de sorprenderme. Dios dice, pongan la hora, ustedes pongan la hora, y cuando ustedes deciden yo voy a estar ahí. Cristo anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y nosotros decidimos que es a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana Cristo está aquí. Cuando la iglesia se congrega, Dios nos convoca para que vengamos a encontrarnos con Él y con su pueblo. Y mis hermanos, es deber de cada creyente estar aquí. De ahí la exhortación del autor de la carta a los Hebreos: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca.